acaba de terminar la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, presidida por el señor Presidente de la República. Este espacio es fruto de los acuerdos de paz y tiene una característica especial. Además de ser presidido por el Presidente de la República, participan en él la ministra del Interior, la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y hay un componente de sociedad civil muy importante y esa es la característica especial de esta comisión. Participan 3 expertos de la sociedad civil, escogidos durante los acuerdos de paz, y participan los 2 directores y líderes de las más grandes plataformas de derechos humanos del país. Estas 5 personas hacen parte de un análisis constructivo que comporta la consulta y la asesoría. Este es un órgano de consulta y de asesoría, pero tiene un componente especial y es la complementariedad de la estrategia de protección y defensa de líderes sociales que lidera la señora ministra. La buena noticia para el país es que este espacio de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad coordinará todas las acciones con un espacio que la señora ministra ha venido creando y fortaleciendo en los 6 meses ya de este gobierno, que es el Plan de Acción Oportuna PAO, del cual nos va a hablar la señora ministra. Buenas tardes. Efectivamente, dentro de la Comisión Nacional presentamos lo que ha sido la estrategia del Plan de Acción Oportuna para protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes comunales y periodistas. Ese plan tiene 3 componentes, uno que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, el otro que tiene que ver con la presencia en el territorio y segundo, un eje encaminado a la comunicación de lo que es el plan y a la no estigmatización de ninguna clase de líder. Se ha presentado en esta tarde, ya ustedes conocen el resultado, hemos visitado 7 sitios diferentes de territorio, aprovechando diferentes espacios como las comisiones que responden a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo o los comités que hacen una revisión de las características de seguridad donde se han presentado problemas, o también las comisiones de derechos humanos convocadas por las entidades territoriales e inclusive consejos de seguridad convocados por las entidades territoriales. ¿Qué pretendemos con ello? De un lado, tener el componente de garantía de seguridad, que según las alertas de la Defensoría del Pueblo, el 40% de las recomendaciones van encaminadas a garantizar la seguridad derivada de la acción de la fuerza pública, es decir, fuerzas militares y de policía, y de otro lado una acción social que, como lo dijo el presidente Iván Duque esta tarde, viene acompañado de instituciones como el SENA, el Bienestar Familiar, INVÍAS, la Unidad de Víctimas o la Consejería para la Garantía del Cumplimiento de los Acuerdos. Es decir, todo esto es un paquete de trabajo colectivo. La finalidad del Plan de Acción Oportuna es la articulación entre las entidades del Estado, no solamente el gobierno, sino también con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Defensoría del Pueblo. Para quienes han tenido dudas sobre el papel del general Barrero en el Plan de Acción Oportuna, quiero decirles que él no es el director del plan, esta es una responsabilidad del despacho de la ministra y así lo hemos venido trabajando. Ahora bien, la función del general ha sido de enlace en las acciones de seguridad con las fuerzas militares y con la Policía Nacional dentro de uno de los componentes del Plan de Acción Oportuna. Y en últimas, como lo ha dicho el señor Presidente de la República, aquí no tenemos estigmatizaciones con nadie, la gente tiene que ser vencida en juicio y lo más importante es que entre todos garanticemos la protección de nuestros líderes en Colombia. El micrófono dispuesto para preguntas, Carlos Ruiz. Gracias, pero ¿qué medidas concretas se le pueden transmitir a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están bajo riesgo?
Una vez se conoce el riesgo, pues se hace un análisis del nivel del riesgo y de allí se derivan dos opciones. Una, protección individual de la Unidad Nacional de Protección. Hay más de 4.000 líderes que tienen en este momento protección individual. De hecho, desde que llegó el gobierno hasta la fecha, se han activado 1.000 esquemas de protección para líderes en los diferentes niveles de acuerdo con lo que determine el estudio de riesgos, y también hay 35 medidas de protección colectiva para algunas comunidades. Cabe resaltar que analizamos los sitios en donde mayor cantidad de atentados y de amenazas contra líderes se presenta, coincide con las alertas de la Defensoría del Pueblo y con aquellas zonas en donde hay mayor número de cultivos ilícitos. Es decir, el nivel de riesgo se desprende básicamente del narcotráfico, de la lucha por el control territorial en algunos sitios determinados del país, algunos temas de conflictos de tierras que están siendo atacados por toda la estrategia de seguridad derivada de las fuerzas militares y de policía. Ministra, yo quería mencionar algo muy importante. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por primera vez incluye el componente de género, y esto fue aplaudido por todos los miembros y también por las Naciones Unidas y la Unión Europea. Hemos decidido hoy tener como invitadas permanentes las dos grandes plataformas de mujeres que representan varios de los colectivos de defensa de los derechos de la mujer en todo el país, y un dato muy importante que compartió con nosotros el señor fiscal general de la Nación, y es que comparando los meses de agosto a diciembre del año 2017 con agosto a diciembre del año 2018, hubo una reducción del 21% en eventos contra líderes sociales. Caracol de Radio Orlando, por favor. Ministra, alto comisionado, buenas noches. El gobierno ha hecho digamos que ha hecho periódicamente este tipo de reuniones, pero los líderes sociales se quejan un poco de las acciones concretas. Ya se ha hablado del PAO, pero específicamente en esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que sesiona el día de hoy, ¿qué en concreto, qué acciones en concreto se le pueden contar a los líderes y a los colombianos que se hayan formulado como estrategias nuevas? Porque era la gran expectativa y era la formulación de una nueva política para la defensa de los líderes sociales, o por lo menos acciones que complementaran ese plan de acción que ya ha sido socializado. Esa es una pregunta. Y la segunda, ministra del Interior, el exministro del Interior, Guillermo Rivera, está cuestionando por qué no se pone en marcha un programa dice el sistema de protección colectiva que se diseñó con líderes sociales. Desde abril del año pasado quedó aprobado y según él no se ha puesto en marcha. Gracias. Sobre el primer tema, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reunió durante el gobierno del presidente Santos en 8 ocasiones. En ese sentido hay que aclarar que es una instancia de asesoría y por lo tanto acompañará todas las labores concretas de coordinación del Estado desde ese rol de asesoría y coordinación. Lo más importante de esa comisión es que tiene en ella miembros de la sociedad civil y por eso era tan esperada esta reunión, porque vamos a coordinar un espacio que es solamente el Estado, que es el que lidera y gerencia directamente la señora ministra, y un espacio donde hay una mezcla de sociedad civil y Estado. Por eso es tan valiosa la coordinación y la articulación entre los dos espacios. Uno de los primeros problemas que encontramos cuando, recuerden ustedes que el tema de la gran preocupación del riesgo para los líderes sociales viene de tiempo atrás. Es más, desde finales del año 2017 se aprobó el sistema de alertas tempranas que lleva un componente que determina esa alerta la Defensoría del Pueblo. Luego viene una reacción del gobierno en cabeza del Ministerio del Interior que tiene que hacer un llamado a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, a las entidades competentes y coordinar con gobernadores y alcaldes. Y luego, en los casos en donde se presentan las denuncias correspondientes porque se determina pues que hay una actividad ilícita,
funciona la Fiscalía General y los jueces para garantizar que no haya impunidad. Este es un sistema que está determinado, reitero, desde finales del año 2017. Durante la llegada al gobierno y desde antes de la posesión, el presidente Iván Duque estuvo conversando con el defensor del pueblo sobre el tema y encargó al Ministerio del Interior, en coordinación con el Comisionado para Derechos Humanos, el Alto Comisionado para la Paz, que pudiéramos revisar cómo podíamos dar una respuesta desde el Estado frente a este fenómeno. ¿Qué ha pasado? Pues con los acuerdos de La Habana se generó una institucionalidad orientada específicamente a garantizar los acuerdos de La Habana, pero el Estado no se puede quedar solamente en ello y por eso nuestra tarea ha venido orientada a la protección individual y a la protección colectiva dentro del marco jurídico actual del Plan de Atención Oportuna y obedeciendo a la realidad del momento en el país, un momento que realmente va cambiando, porque reitero, el gran problema se deriva de las 200.000 hectáreas de coca que hay en Colombia y esto ha venido creciendo o vino creciendo en los últimos años, luego las circunstancias van cambiando y el gobierno tiene que reaccionar para garantizar la seguridad. Juan Pablo López, de RCN Televisión. Buenas noches. Una aclaración de los esquemas. Reitero, hay más de 4.000 esquemas individuales y hay 35 espacios de protección colectiva que se han adelantado desde el pasado 7 de agosto hasta la fecha. Buenas noches. ¿Hicieron ya un balance también de quiénes son los autores de las amenazas, los autores de los homicidios, grupos organizados, delincuencia común? Hay casos individuales que analizaron en ese sentido. Y en el caso del ELN, si tienen una cifra de cuántos asesinatos son responsables específicamente ese grupo. La Fiscalía General de la Nación y en las alertas de la Defensoría ha quedado determinado que los principales responsables de amenazas y de homicidios son los grupos armados organizados de manera ilegal, es decir, los pelusos, los puntilleros, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Son los principales responsables de la violencia en algunas zonas que, reitero, coinciden con las zonas de crecimiento de cultivos ilícitos y de explotación ilegal de minerales y que vienen siendo objeto de respuesta del Estado. En el caso concreto del ELN nos ha confirmado la fiscal Marta Mancera, quien es la directora de la unidad especial creada en la Fiscalía para estos temas, que hay 6 homicidios de líderes sociales cometidos por el ELN que han generado 18 órdenes de captura ya judicializadas. Eso es muy importante. Y usted preguntaba sobre casos concretos, le puedo decir, porque la Fiscalía hoy nos lo informó, que en el caso concreto de la señora que falleció en Tumaco, ya verificado por la Fiscalía, se trató de un accidente automovilístico porque un animal se atravesó en el camino, hoy nos lo confirmó el señor fiscal Luis González y está perfectamente esclarecido que se trató de un accidente de tránsito. En ese sentido es muy importante el trabajo que nosotros vamos a hacer de la mano con la señora ministra y toda la comisión para algo que es fundamental y es el esclarecimiento. Muchas veces se habla de las cifras totales de eventos contra líderes sociales, pero poco se habla del esclarecimiento de ellos. Una de las funciones que nosotros vamos a tener es precisamente que de esas cifras que se manejan en general vayan saliendo esos casos en los que se esclarece que no se trató de un crimen contra un líder social. Cerramos con una cuarta pregunta, Oriana, de la W. Gracias. Comisionado, ministra, en esta ocasión hubo un representante de víctimas de las FARC en la reunión. ¿Se tiene contemplado para las siguientes comisiones tener representantes de otro tipo de víctimas? Hoy es muy importante algo que se decidió en la comisión y fue incluir, yo lo decía Oriana, 2 representantes de las mujeres, de las plataformas de mujeres que básicamente son GEPAS y la plataforma de la cumbre de mujeres, pero no van a ser las únicas. Va a haber un grupo de trabajo dentro de una mesa que ya viene trabajando con el tema de género, donde van a estar esas 2 organizaciones y
otras más. Una es la alta instancia que participa en la CECIBI y una red de protección de mujeres. Igualmente, en el tema de víctimas, y esto responde a su pregunta, hay unas subcomisiones que trabajan con víctimas y, por supuesto, no estaban representadas las víctimas de FARC, sí las otras víctimas, y por tanto consideramos que era justo incluir las víctimas de FARC.